Hola, ¿qué tal? Esta es la presentación de la cursada para el 2020 en el segundo cuatrimestre de las materias Dibujo 1 y Sistema de Representación de la Cátedra de Dibujo de la Facultad de Ingeniería. Estas materias se caracterizan por ser de cursada promocionable, es decir que vamos a tener dos exámenes parciales, vamos a realizar distintos tipos de ejercicios, algunos obligatorios que van a tener nota numérica y que se van a ponderar para la nota final de la promoción en caso de promocionar. Vamos a encontrarnos con algunos módulos de ejercicios optativos que yo insisto en que y recomiendo que los realicen, que practiquen, es lo que les va a dar la práctica suficiente como para desenvolverse de manera suelta y rápida, sobre todo al ejecutar los exámenes. Con la transición al campus vamos a buscar en lo posible generar ciertas instancias de autoevaluación que van a permitir a cada alumno y alumna verificar si los conceptos básicos que pretendemos transmitir con los módulos de ejercicios opcionales u optativos fueron alcanzados, ¿sí? Pero bueno, eso a medida que lo podamos ir implementando les vamos a ir avisando. Como dije, tenemos cierta cantidad de láminas obligatorias. Vamos a tener 5 láminas o trabajos prácticos de ejecución obligatoria, que le llamamos láminas globalizadoras, y un trabajo final que consiste en el desarrollo de dibujo técnico de un conjunto de 3 piezas como mínimo, y a partir del cual tiene que generar cierta cantidad de planos y obviamente respetando ciertas normativas que vamos a ir hablando luego. A partir de esto, que es más o menos lo básico de la cátedra, después vamos a subir tanto a la página oficial de dibujo que hemos tenido hasta ahora como al campus, a medida que vayamos pudiendo, el reglamento con los detalles de la aprobación de la materia, tanto para habilitar la cursada y habilitarla para dar final, como para promocionar directamente. Durante todo el cuatrimestre vamos a trabajar con estos trabajos prácticos, formando grupos. Cada grupo va a tener asignado un ayudante al cual le van a tener que presentar el trabajo práctico para poder corregir y obtener, además de las correcciones e indicaciones y o recomendaciones de la ejecución, la nota numérica final de cada trabajo práctico. Bueno, ahora bien, vamos, para no perder mucho tiempo, vamos a empezar a hablar del dibujo técnico en sí. Los que cursan sistema de representación es básicamente el contenido de toda la materia, o sea, el dibujo técnico aplicado en ingeniería con orientación mecánica. Los que cursan o dibujo 1 van a tener toda esta parte que es la equivalente del sistema de representación, y luego además van a tener como una segunda materia que es geometría descriptiva y algo de lenguaje CAD o de sistemas CAD. ¿Sí? Entonces acá vamos a abarcar toda la parte de dibujo técnico común a las dos materias y a todas las carreras. Entonces, los ejes principales de esta materia son que el dibujo técnico conforma el lenguaje principal de la ingeniería, nos permite a nosotros transitar desde el diseño o el proyecto hasta la culminación y la fabricación de un elemento, una maquinaria o una obra completa. Entonces, si bien algunas especialidades no basan toda la carrera en la cuestión tan técnica de cómo expresar distintas circunstancias, siempre son elementos en común en todas las carreras, ya sea porque hay comunicación entre clientes internos de una empresa u organización, hay comunicación entre un cliente y un proveedor, ¿sí? Entre distintos sectores técnicos de montaje, de fabricación, siempre hay planos técnicos involucrados, por eso esta materia es fundamental. Después, conceptualmente, el desarrollo de la materia y la ejecución de los trabajos prácticos se basa en el concepto de los sistemas proyección, y eso está apoyado fuertemente por la normativa que es obligatoria en Argentina y que nosotros la basamos
como en todo el país, en las normas IRAM, ¿sí? Así que en cada trabajo práctico vamos a ir mencionando cuáles son las normas IRAM que tienen que estudiar y respetar para la ejecución de cada trabajo práctico específicamente. En cuanto a los elementos de una proyección, o qué es un sistema de proyecciones, bueno, es un conjunto de elementos que nos permiten a nosotros pasar de un objeto a una expresión gráfica, que es la que nos va a permitir la comunicación entre dos pares o dos personas en el ambiente técnico, ¿sí? Una proyección está compuesta básicamente por un observador, que es el número 1, es esta persona que está aquí, la representamos con esta figura humana. Luego vamos a tener esta área gris, que sería un plano de proyección. Como tercer elemento tenemos un objeto. Van a estar involucrados los rayos proyectantes. Y finalmente la imagen o proyección. ¿Sí? Fíjense, en esta situación el objeto de estudio es el ítem 3 y yo quiero generar una imagen sobre el plano de proyección que es el ítem 2, ¿sí? Entonces desde el ojo del observador o desde el centro de proyecciones emito rayos proyectantes que pasan por cada uno de los puntos de este objeto y al continuar y cruzarse con el plano de proyección van generando y determinando la figura o imagen número 5, ¿sí? En función de cómo se sitúan relativamente todos estos elementos, se pueden generar distintas clasificaciones de las proyecciones. Entonces, como primera instancia, en función de la posición relativa del observador respecto del plano de proyección, ¿sí? O su distancia, los vamos a clasificar en observador propio o impropio. El propio es el que está a una distancia finita respecto del plano de proyección y el impropio es el que se sitúa a una posición o distancia infinita respecto al plano, ¿sí? La proyección que se genera cuando el observador es propio se denomina proyección central o cónica. Cuando el observador que estamos estudiando es impropio, es decir, que está en el infinito, la proyección se llama paralela. Acá vemos la segunda situación donde el observador se aleja del plano de proyección. Fíjense que los rayos de proyección o proyectantes pasan de estar alineados o configurados en una forma tipo cónica a estar paralelos entre sí. De ahí que este segundo sistema de proyecciones se llama paralelos. Cuando clasificamos en función de cómo inciden estos rayos proyectantes sobre el plano de proyección, vamos a tener lo que son las proyecciones ortogonales. Claramente es cuando los rayos inciden ortogonalmente o perpendicularmente al plano de proyección, u oblicuas cuando lo hacen con un ángulo distinto de 90 grados. Luego queda como objeto, como elemento relativo de orientación, el objeto. Entonces, según si yo dispongo las caras principales del objeto de manera paralela, tendré un sistema de proyecciones paralelos, y si no, en función de ciertas posiciones normalizadas, voy a ir distinguiendo distintos tipos de proyecciones axonométricas o axonometrías, ¿sí? O sea, la posición relativa del objeto respecto al plano de proyección puede ser cualquiera. Convencionalmente hay algunas características que se clasifican dentro de las axonometrías, dando así a la isometría, dimetría y trimetría. Ahora en particular vamos a estudiar, que es el tema de los primeros ejercicios y la primera lámina, es el método Monge, nombre debido al creador de la geometría descriptiva, que fue Gaspar Monge, y que consiste en un sistema de proyecciones ortogonal y con el objeto paralelo al plano proyectante, y tiene la particularidad de que se utilizan múltiples planos de proyección. Esta es una imagen tomada de la norma IRAM 4501, la pongo a propósito para que cuando ojeen la norma
identifiquen esta figura y sepan de lo que estuve explicando o hablando. Entonces, a partir de la ejecución de este método, donde yo rodeo al objeto con varios planos, es como un cubo de planos, ¿sí? O sea, son 6 planos ortogonales y paralelos a las caras principales del objeto, formando un cubo. El método, luego de realizar ciertas proyecciones, pretende obtener una disposición de imágenes o proyecciones de esta manera, ¿sí? Para luego agregarle anotaciones, indicaciones, cotas que reflejen las medidas de estas vistas y poder transmitir toda la información técnica referente a la geometría y a las dimensiones de este objeto, de manera tal que cualquiera que lea este plano va a poder fabricarlo o modificar una pieza existente según estas indicaciones, ¿sí? Además, se pueden poner luego todo tipo de indicaciones de tolerancias de fabricación en las medidas, de indicaciones de rugosidad, de procesos de fabricación, etc. En este apartado de la norma también la figura 4 muestra lo que es el símbolo de este método, ¿sí? Que corresponde a 2 vistas de un conito truncado, que después lo podemos ver en más detalle cuando estemos ejecutando el primer trabajo práctico. Entonces, a partir de este concepto de encerrar el objeto con 6 planos de proyección, yo voy a generar 6 proyecciones y después las voy a alinear sobre un mismo plano, que va a ser, en nuestro caso, el papel, o puede ser la pantalla de la computadora, o el pizarrón, o el plano técnico, ¿sí? Bien, ahora yo tengo una pieza muy simple que tiene esta formita como de L. La voy a mostrar toda de un solo color para que tal vez tenga una presentación más pictórica. Estoy usando un programa o plataforma online que se llama onshape.com, que también tiene una aplicación Android y supongo que para Apple también, no la conozco, y me permite dibujar en 3 dimensiones y realizar planos tal cual como haría con cualquier programa comercial. Esto también es comercial, pero es esta plataforma web, como cualquier otro programa como Inventor, AutoCAD, SolidWorks, sobre todo los programas que de ese tipo de arquitectura o paradigma. Yo lo que tengo acá es una piecita tridimensional, la tengo dispuesta hasta este momento en proyección isométrica, pero el programa obviamente me da la opción de girarla libremente para cualquier lado, observando desde cualquier punto de vista, ¿sí? Para estudiar lo que es el sistema Monge, yo voy a hacer de cuenta entonces, o imaginar que alrededor de esta pieza coloco distintos planos, como mencioné antes, como si fueran formando un cubo. Voy a tomar entonces, a modo referencial, como cara principal, las 2 rojas, que ahora se convirtieron en naranja, ¿sí? Cuando yo esté mirando en este sentido, en el que vea los dos planos o caras rojas, va a ser mi dirección principal, ¿sí? O anterior, visual anterior. Bien, alrededor de esta pieza entonces voy a ir situando distintos planos. Ahí puse el lateral derecho porque está a la derecha, desde la situación anterior que dije. Voy a activar el plano inferior por debajo de la pieza. Voy a activar un plano posterior detrás de la pieza, siempre en la situación de observador, objeto, plano de proyección. Estoy respetando ese sistema de proyecciones que vimos hace un ratito. Activo el plano superior, activo el plano lateral izquierdo y finalmente voy a mostrar el plano anterior que se va a interponer entre el observador y el objeto. Bien, tengo ahora el cuerpito y tengo 6 planos alrededor
del objeto. Bien, ahora para obtener las distintas vistas, yo me voy a ir situando como observador alrededor del objeto y siempre perpendicular a cada uno de estos planos de proyección, obteniendo a través de los rayos proyectantes las distintas proyecciones sobre cada uno de estos planos. Entonces, cuando me sitúe según esta dirección, voy a estar proyectando sobre el plano posterior y voy a obtener la proyección anterior, ¿sí? Porque voy a estar proyectando lo que veo como observador, que es la cara o las caras anteriores, ¿sí? Del objeto. Para esto, o sea, voy a en realidad obtener la proyección anterior, la lateral izquierda y la superior como caras principales, y voy a sacar los planos que me estorban un poco adelante de cada una de estas proyecciones. De esta manera tengo el objeto y solo tres planos, que son el plano inferior, el plano lateral derecho, y el plano posterior. Entonces, la primera vista que voy a obtener es la proyectada sobre este plano posterior y le voy a llamar vista anterior. ¿Qué es lo que veo yo cuando me dispongo perpendicularmente a ese plano? Estoy viendo esto, básicamente, ¿sí? Estas dos caras están paralelas al plano de proyección y se representan por medio de rectángulos. Obtengo así entonces sobre ese plano la proyección anterior de la siguiente manera. Ahí tengo la proyección anterior y es una imagen plana, claramente porque está dispuesta sobre un plano de proyección y representa exactamente lo que veo desde el infinito sobre o dentro de los límites del objeto, ¿sí? Si yo ahora como observador recién estaba más o menos por acá en el infinito, si yo ahora voy sobre la izquierda del objeto, voy a poder mirar desde el infinito, hacer pasar los rayos proyectantes por todo este contorno de la pieza y luego obteniendo una imagen sobre el plano lateral derecho. En realidad estoy mirando desde la izquierda, voy a tener la vista lateral izquierda, ¿sí? Voy a ver una figura como esta, exactamente. Esta especie de L es el perfil de esta pieza y está paralela a ese plano lateral derecho, ¿sí? Entonces voy a obtener sobre ese plano su correspondiente proyección lateral izquierda. Va a ser una figura como esta. Tiene exactamente las mismas dimensiones que el objeto, ¿sí? Pero ahora está situado sobre el plano de proyección lateral derecho. Luego, la tercera vista principal que voy a obtener es la vista superior. O sea, es como que yo me voy volando sobre la pieza y desde el infinito envío rayos proyectantes hacia abajo, pasando por la pieza, y voy a obtener una imagen o proyección debajo de la pieza que voy a denominar proyección superior, ¿sí? La voy a proyectar sobre el plano inferior, obteniendo una proyección como esta. Entonces ahí tengo los tres planos principales, que son el posterior, lateral derecho e inferior. Tengo el objeto y tengo las tres proyecciones, ¿sí? La anterior es esta de aquí, la lateral izquierda, que es esta de aquí, y la lateral y la superior, que es esta sobre este plano, ¿sí? Luego puedo hacer lo mismo con los otros tres planos, que serían el posterior, el superior y el lateral izquierdo, obteniendo proyecciones similares. Cambian algunas cosas, que es lo siguiente: hasta este momento todas las proyecciones que yo obtuve están todas completamente en vista. Quiero decir que estoy proyectando exactamente todo lo que yo podría tocar en cada una de las tres direcciones, ¿sí? Está todo a la vista del observador en primera instancia. Ahora, cuando yo, en lugar de estos tres planos, uso los tres planos fundamentales, que son los opuestos a estos tres, me voy a encontrar en algunas situaciones que hay características que quedan detrás de cierto
material, o sea, quedando oculto. Entonces, por ejemplo, esas aristas que ahora aparecen todas como aristas continuas, las voy a dibujar como aristas de trazos o líneas punteadas, les solemos llamar, y van a querer decir o denotar que esa arista está oculta. Entonces voy a, por ejemplo, mostrar el plano superior, y desde abajo de la pieza voy a proyectar sobre el plano superior una proyección inferior, ¿sí? Voy a sacar este plano de acá abajo. Ahora tengo el plano posterior, el lateral derecho y el superior, y sobre ese plano superior voy a obtener la proyección inferior, que es la que aparece en este momento. ¡Ping! Ahí fíjense que aparece este cuadrilátero correspondiente a esta cara verde, ¿sí? Si yo alineo tal cual como lo vería el observador, desde el infinito veo toda esa cara verde, voy a tener como proyección o imagen todo el contorno y esta línea de trazos que se corresponde con la intersección del plano rojo vertical con este otro plano horizontal a 90 grados turquesa, ¿sí? La línea que va a aparecer ahora como línea punteada es esta arista interna que ahora está oculta por todo el material de la base. ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces voy a obtener esa proyección y lo mismo puedo hacer con la proyección sobre el plano anterior, que es cuando miro desde atrás de la pieza. Entonces me ubico por la espalda de la pieza, llamémosle. Si yo oculto este plano posterior, y enciendo ahora el plano anterior, voy a poder, mirando desde atrás de la pieza, desde el infinito, de manera perpendicular a este plano anterior, y voy a proyectar obteniendo la proyección posterior sobre ese plano. La proyección posterior es esta que va a aparecer ahora, ¿sí? Y cuando yo me pongo a observar ortogonalmente, veo el rectángulo principal de la pieza y pasa lo mismo que en la proyección previa, en la que tengo una arista que aparece como línea de trazos o línea punteada, que es porque está detrás de este plano macizo, turquesa fuerte, ¿sí? Entonces está oculto para el observador, pero convencionalmente se representa porque es información vital para escribir completamente la pieza de una sola manera, ¿sí? Ahora bien, para lograr lo que mostré en la presentación al principio, que es todos estos planos de proyección dispuestos en un mismo plano físico, que puede ser el papel del plano técnico o mismo esta pantalla o cualquier otro tipo de medio gráfico, digital o físico, el método Monge o ISO europeo es este sistema de proyecciones del primer cuadrante de este conjunto de planos. Tengo que ir rebatiendo todos los planos sobre el mismo plano que voy a elegir el anterior como el plano principal, y tengo que ir cortando esas caras del cubo de proyecciones para ir posicionando o situando todas las imágenes sobre el mismo plano, ¿sí? Entonces voy a volver a los tres planos principales, en los que tengo la proyección anterior, tengo la proyección lateral derecha y tengo la proyección superior. ¿Cómo hago para posicionar
o mostrar todos estos planos de proyección al mismo tiempo sobre el mismo plano físico, en nuestro caso el papel o el plano técnico o de dibujo de detalle. Lo que tengo que imaginar es que, por ejemplo, corto esta arista como si fuera con un cúter, toda esta arista, quedando vinculado el plano lateral con el posterior a través de esta arista vertical. Bien, entonces voy a imaginar que este plano lo hago girar, ¿sí? Alrededor de ese eje, quedando alineado con el plano anterior. Yo simplemente lo voy a apagar en esta situación y ya lo voy a mostrar girado. Apago el plano lateral y la situación girada es la siguiente. Bien, fíjense como ya tengo dos proyecciones coplanares y todavía sigue ortogonalmente dispuesta la que está debajo de la pieza, que es la proyección superior, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo, ahora que tengo esta arista libre, el borde del plano superior e inferior lo tengo ya solamente vinculado por esta arista, lo puedo dejar caer para que se disponga sobre el plano vertical de la proyección anterior, ¿sí? Entonces voy a eliminar este plano y hacer aparecer el que ya está alineado. Tengo así las tres vistas principales sobre el mismo plano. Si oculto ahora la pieza, esto ya sería algo más parecido a la disposición de vistas técnicas del sistema ISO europeo, ¿sí? Obtenidas con el método Monge de proyecciones paralelas y ortogonales, donde obtengo en cada plano una vista o proyección del objeto con sus caras principales paralelas a estos planos, y donde obtengo, por esta disposición del objeto respecto a los planos, obtengo las verdaderas magnitudes de cada parte. Al estar de manera paralela no hay deformación de esta proyección, entonces lo que se ve son las medidas en proporción real que tiene el objeto real. De la misma manera voy a ir girando y rotando los otros tres planos fundamentales sobre este mismo plano, de forma tal que voy a obtener 6 vistas en el mismo plano, en este caso la pantalla, pero en su caso va a ser las láminas o trabajos prácticos, y en el caso profesional será cualquier plano técnico de especificación de cualquier elemento de máquina, componente, subconjunto de cualquier línea de producción, maquinaria industrial, o incluso detalles de cualquier producto artístico o de consumo. Ahora voy a ir encendiendo el resto de las proyecciones que están giradas sobre este mismo plano que contiene estas tres primeras vistas, y prendo o enciendo, muestro la proyección posterior, la proyección inferior y la lateral derecha. Fíjense, ahora tengo los 6 planos abatidos sobre el mismo plano de la pantalla y tengo las 6 vistas. Si observan un poco, se van a dar cuenta que tiene una característica fundamental o muy importante, que es que al ser planos que están opuestos, porque el observador gira 180 grados respecto de, por ejemplo, un lateral hacia el otro, o desde el inferior al superior, o desde el anterior, o sea, el plano posterior al anterior. Fíjense que la vista tiene cierta simetría, una total simetría respecto de la vista intermedia. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros, al momento de dibujar como trabajos prácticos, controlar que estemos realizando bien las vistas. Si yo estoy convencido o convencida que una
vista la realicé perfectamente bien. Al momento de hacer la opuesta, uso la primera como medio de corroboración, ¿sí? Ahora, en el caso de las vistas laterales es fácil de ver la simetría. En el caso de las otras vistas, la característica que se nota es que algunas aristas o contornos, no, perdón, algunas aristas que están perfectamente visibles en la vista opuesta pasan a estar ocultas, ¿sí? Pero fíjense que la geometría es exactamente la misma, ¿sí? Solo pueden cambiar algunas de estas cualidades. Lo mismo pasa entre la vista inferior y la vista superior, en la que esta arista que está visible en la vista superior pasa a estar oculta en la vista inferior, ¿sí? Tal vez pues se presta un poco al mareo o a la confusión, pero noten que si el plano que yo tengo acá un poco más gris es mi vista anterior, la que se sitúa a la izquierda es la denominada vista lateral derecha, porque la obtuve observando el objeto desde la derecha. La vista que se ve a la derecha es la denominada vista lateral izquierda, porque es la que observé desde la izquierda con respecto al objeto. Lo mismo pasa con la vista superior, que está por debajo de la vista anterior, y la vista inferior está sobre la vista anterior. Finalmente, la vista posterior, que es esta, puede estar situada acá, o preferentemente, esa es una posición, la otra es sobre la vista inferior, digamos. Eso depende de cómo estoy pensando yo, que estoy abatiendo su plano de proyección sobre el plano de la pantalla, ¿sí? Está permitidas cualquiera de las dos posiciones, son las de mayor preferencia.